La clase pasada nosotros vimos diferentes tipos de datos, ¿no? Esta es la continuación y un poquito el desarrollo de dónde podemos obtener todos estos datos. ¿Okay? Vamos a ver hoy a grandes rasgos dos temas, la continuación del día de la clase pasada, más un tema adicional de hoy, y vamos a hacer la breve actividad que les estaba comentando. Bien, nosotros vimos en la clase pasada, nada más como un resumen, un recordatorio, que los datos se pueden dividir en niveles de medición, ¿no? Según esta propuesta hecha por este señor llamado Steven en 1966, él propone que los datos pueden ser divididos en nominal, ordinal, intervalo o de razón. Bien. Habíamos visto que la variable nominal solamente son etiquetas, que las variables ordinal son etiquetas, pero que llevan un orden fijo y bien establecido. ¿Qué onda, profe? Adelante. ¿Ya pasó lista? Sí, pero les puse asistencia a todos. Ah, gracias, profe. Ya después al final de la clase, yo veo que no se conectó y aquí todas que no se merecen. Vimos que la nominal y la ordinal como tal son variables que podemos considerar como variables cualitativas, porque solamente nos están dando una cualidad o nos están describiendo una característica de la variable. Vimos, por otro lado, que existen otras dos variables, la intervalo y la variable de razón, que van a ser variables que vamos a considerar como cuantitativas porque nos van a dar números y esos números los podemos interpretar exactamente igual que los números. Es decir, podemos hacer operaciones matemáticas con ellos, suma, resta, multiplicación y división, que son como que las básicas, más todas las otras aplicaciones numéricas que podemos hacer como raíz cuadrada, eh, elevar al cuadrado, logaritmo natural, etc. ¿Ok? Bien. Dicho esto, no dejen ver si no quiere nadie en la sala de espera. No. Dicho esto, vamos a ver entonces ahorita una continuación de la tipología de los datos que vimos que se pasará. Y vamos a presentar ahora dos nuevas clasificaciones, ¿no? Bueno, una clasificación nueva que lo divide en dos. Podemos dividir a las variables en variables discretas y variables continuas. Esta clasificación solo va a aplicar para las variables que son de tipo numérico. Es decir, que cuando yo lo mire, me dé una especie de medición que sea similar a los números, como por ejemplo el peso, la estatura, ¿ok? El ingreso, cualquier tipo de medición que yo pueda clasificar como una medición numérica, vamos a poder dividirlo a su vez en una variable discreta y en una variable continua. ¿Ok? ¿Cuáles son las variables discretas? La variable discreta le vamos a llamar a este tipo de variable que es numérica, pero que solo admite números enteros. Es decir, no permite el uso de decimales. ¿Ok? ¿Por qué no lo permite? Porque de manera lógica no tendría Maestro, sentido. Adelante. ¿Sí? ay, perdón que interrumpa, paso lista. Es que, No, o sea, le puse asistencia a todos, pero después cuando termine la clase veo quiénes entraron y quiénes no. ¿Sale? ok, Lo que iba a gracias decir, y profe, trataba igual perdón. de conectarme. Perdón. Pues, variables discretas, habíamos dicho que son variables que solamente pueden tener números enteros, variables numéricas, y que de manera lógica no pueden admitir las divisiones decimales. Por ejemplo, vamos a suponer que estás midiendo el número de hermanos que tienes, ¿no? Entonces, el número de hermanos como tal, pues tú no puedes decir, tengo 2.5 hermanos, ¿no? O tienes 2 hermanos o tienes 3 hermanos. No puedes tener medio hermano por ahí, ¿ok? Entonces, este tipo de variables solo admite valores enteros porque de manera lógica no tendría sentido el uso de decimales. Un ejemplo, otro ejemplo podría ser cualquier conteo, ¿no? Por ejemplo, no sé, el número de, ¿qué podría ser? El número de personas, ¿no? Que atiende un cajero. O sea, o atiendes 20 personas o atiendes 21 personas. No puedes atender 20.7 personas, ¿ok? Mientras que por otra parte la variable continua también es una variable de tipo numérica, pero aquí sí permite el uso de decimales. Y su uso de los decimales sí tiene sentido y sí está representando algo interpretable. En este caso, lo que está representando es que hay una continuidad de la variable, ¿no? Entonces, por ejemplo,
Tú puedes medir una distancia y a lo mejor la distancia que recorre un automóvil, ¿no? Vamos a suponer que esto fueron 40 metros. Pero esos no fueron 40 metros exactos, seguramente tiene algunos centímetros por allá, ¿no? A lo mejor fueron 40 metros con 7 centímetros, ¿no? Entonces sería 40.7. Pero esos metros y esos centímetros también va a tener a su vez milímetros. Entonces a lo mejor va a ser 40.72 centímetros. Esos 2 milímetros son adicionales. Y así podríamos ir subdividiendo, ¿no? En la distancia en unidades cada vez más pequeñas, de tal manera que va aumentando el número de decimales que tiene esa variable. Entonces, la mayoría de las veces yo voy a tener variables que son continuas, ¿no? Como por ejemplo, el peso, la altura, el tiempo, ¿ok? Entonces, son variables de esta clasificación, como resumen, nada más para que lo entendamos, van a ser variables, que es esta parte que vemos aquí abajo, que va a depender del manejo de los decimales, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, que de manera inicial, el concepto de variable como tal, ya lo hemos platicado en la clase pasada y habíamos dicho que una variable, pues es un atributo que puede tomar diversos valores. A su vez, las variables, dependiendo de la información que provee, las podemos dividir en cualitativas o cuantitativas. Las cualitativas habíamos dicho que son variables que solo me permiten obtener características de una variable, ¿no? Como por ejemplo, un nombre, un grado de algo. Mientras que las cuantitativas, como el nombre lo indica, ya son el uso de números. Según las propiedades lógicas que habíamos visto en la clase pasada, la propiedad de igualdad, orden, equidistancia y cero absoluto, las podemos dividir en nominal, pero ahí está mal, no debe ser razón, debe decir de ordinal. Nominal, ordinal y la de intervalo y razón. En este cuadro en particular junté la de intervalo y razón, ¿ok? Pero ustedes ya saben que son diferentes, ¿no? La de variable de razón permite la inclusión de un cero, y la inclusión de ese cero sí tiene un sentido y sí significa algo. En este caso significa la ausencia de la variable, ¿ok? Pero sigue siendo, como pueden ver, viene desde arriba, desde una variable cuantitativa, por lo tanto, tanto la variable de intervalo como la de razón van a ser variables que representan números y los puedo interpretar y leer exactamente igual que los números. Y por último, esas variables, tanto la intervalo como la de razón, al ser variables cuantitativas, las puedo dividir de acuerdo al manejo de decimales. Si permite el manejo de decimales, van a ser variables continuas, y si no lo permiten, van a ser variables discretas. ¿Ok? Bien. La otra información que tenemos es, bueno, ya sabemos cuáles son los datos, las variables, dónde puedo obtener los datos. Este tema que vamos a ver el día de hoy es más bien introductorio, es nada más para que tengamos una idea de algunos elementos, porque en esto se va a basar el resto del semestre. El proyecto que ustedes van a hacer a lo largo del semestre es que ustedes van a hacer análisis estadísticos de una base de datos que ustedes elijan. Mi intención es que, dadas las condiciones de la pandemia, pues no es necesario que ustedes salgan a recolectar datos o hagan una encuesta o algo así. Y además, por el tipo de perfil profesional que ustedes tienen como internacionalistas, lo más probable es que más bien se dediquen a la recolección y el análisis de indicadores, más que a la recolección de datos de manera directa, ¿no? Entonces, por su perfil, es un poco más utilizar datos que ya existen. No así, por ejemplo, a mis otros alumnos que son de psicología, donde ellos sí, de manera específica, ellos casi no hacen lo que ustedes hacen, que es utilizar indicadores existentes, sino que realmente ellos recolectan información de las personas, ¿no? Entonces, estoy considerando en cuenta pues el perfil de cada uno de las licenciaturas. En este sentido, con ustedes hay que tomar en cuenta algunas cosas adicionales, ¿no? Vimos que los datos pueden ser de dos grandes tipos, datos históricos o datos que ya existen, ¿no? No tienen que ser, no significa que sean históricos porque llevan mucho tiempo necesariamente, sino porque son datos que ya existen, ¿no? O bien, tú puedes obtener datos a partir de un plan de recolección de datos. El plan de recolección de datos ya lo vimos en las clases pasadas. Vimos que básicamente lo que hay que hacer es diseñar un proyecto para recolectar los datos. Ustedes ya tienen como que las bases teóricas necesarias para poder planificar una recolección de datos. Sin embargo, para esta materia vamos a hacer uso de datos históricos, datos que ya están en bases de datos. ¿Ok? ¿Qué bases de datos o fuentes yo les recomiendo que puedan utilizar? Esas son unas sugerencias que yo les recomiendo, pero si ustedes para su proyecto quieren utilizar
alguna base de datos de alguna otra institución, están totalmente en la libertad de hacerlo, ¿ok? Siempre y cuando cumplan los criterios que les voy a pedir un poquito más adelante. Tenemos algunos con los que empezar, como por ejemplo las bases de datos del INEGI, por evidentes razones. El INEGI pues, es el Instituto Nacional, ¿no?, de Estadística y Geografía de nuestro país. Es una de las pocas instituciones a nivel mundial que ofrece datos georreferenciados de manera gratuita. Muchas instituciones estadísticas a lo largo del mundo lo hacen, pero generalmente le cobran a los usuarios, ¿no?, para que puedan obtener sus datos georreferenciados. El INEGI, junto con el Instituto de Brasil, es una de las pocas que existen en América que no cobran por el acceso a este base de datos. ¿Okay? Ahorita vamos a ver un poquito más del INEGI porque es una plataforma un poco más compleja y para que tengamos una idea de cómo funcionan otras plataformas, porque más o menos es una extrapolación de cada una, pero cada quien tiene sus propias peculiaridades. Tenemos también, ¿no?, las bases de datos del Banco Interamericano para el Desarrollo, las bases de datos de cualquier organismo de la ONU, como puede ser la ONU en sí misma, la ONU, UNICEF, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la que ustedes quieran, también pueden hacerlo por ello, ¿ok? Existen también otras instituciones que no son públicas, pero que se dedican a hacer análisis de datos, ¿no? Por ejemplo, una muy conocida a nivel mundial que tiene su sede en Estados Unidos es el Pew Research Center. El Pew Research Center, si ustedes los han seguido por Facebook o por Twitter, van a encontrar que tienen datos muy interesantes, tanto de la realidad de Estados Unidos como de algunos proyectos de recolección internacional que tienen con otros países. Entonces es una fuente muy buena igual de datos adicionales a los de las primeras 3 bases de datos que dijimos. Y con la ventaja de que algunas veces el Pew Research Center libera las bases de datos completas y puedes hacer uso de ellas. ¿Okay? También tenemos repositorios abiertos. Existen repositorios de bases de datos que ustedes pueden acceder, ¿no? Por ejemplo, está Figshare, está también BioArchive. Hay un montón de bases de datos donde los investigadores suben sus datos en bruto para que cualquier persona pueda bajarlos y analizar estos datos. ¿Ok? Cualquier fuente que ustedes elijan, están en la libertad de hacerlo. Insisto, no tiene que ser exactamente de estos. Estos solamente son como una recomendación para que ustedes puedan tener una fuente primaria de donde buscar, pero si ustedes ya conocen otra fuente, otra institución que brinde bases de datos, tienen toda la libertad de hacer uso de ellos. ¿Okay? Nada más como para que tengamos un tema en particular, el INEGI, yo se lo recomiendo por varias razones, entre ellas que son datos locales, ¿no?, que son datos que sé que están libres, pero no tienen que usar, insisto, necesariamente datos del INEGI. Lo pongo porque en el INEGI son un poco complicados de buscar los datos, ¿no? Tienen que irse específicamente a la sección de datos y a la sección que dice programas, ¿ok? En la sección de programas que ustedes les dan clic, les van a dar 8 clasificaciones de los programas que maneja el INEGI. Los censos y conteos, que son los censos y conteos de población y vivienda, ¿no?, que hacen el censo de todo México cada 10 años, y los conteos igual los censos cada 10 años que terminan en 0, y los conteos cada 10 años que terminan en 5. Luego tenemos las encuestas agropecuarias, ¿no?, que no creo que les sirva de mucho a la mayoría de ustedes, a menos que estén interesados en cuestiones de relaciones internacionales asociadas a cuestiones agrícolas, pero podrían usar uso de esto. Tenemos las encuestas en establecimientos, que ya como su nombre lo indica, son encuestas o programas que se realizan ya no a personas, sino realmente a lo que el INEGI conoce como unidades económicas, es decir, empresas, tiendas, etcétera, ¿no? Y a ellos les recoge diversos elementos de investigación, como pueden ser los que vimos al inicio de la asignatura, como las encuestas que se hicieron de COVID, o alguna otra como el Directorio Nacional de Unidades Económicas. Tenemos también las encuestas en los hogares. Esta quizás es una de las que estamos más acostumbrados como ciudadanos, que son cuando el INEGI va casa por casa a hacer encuestas. Estas encuestas pueden ser de diversos temas y de diversos motivos. Perdón. Hay muchas, ¿no? En esta parte de encuestas en los hogares hay
una infinidad de tipos de encuestas que pueden encontrar. Hay de temas muy variados, de seguridad, de justicia, de cultura, de relaciones en los hogares, de consumo de medios de comunicación, etcétera, 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 ¿no? Hay un montón de información que tiene el INEGI en cuanto a encuestas que se van y se hacen de casa en casa. Tenemos los índices de precio, que ya tienen los índices de precio del consumidor para ver cómo va evolucionando todos estos elementos. Otros programas, siendo sinceros, ese de otros programas casi no lo utilizo, entonces no sabría decir exactamente qué dice el de otros programas, pero seguro tiene algunos otros elementos que no caben en algunos de los que ya dijimos previamente. Tenemos también el registro administrativo de estadísticas. Este a lo mejor sí les va a servir, porque como su nombre lo indica, ya no son información que se saca o bien de censos o encuestas a las personas o encuestas a establecimientos, sino que realmente son registros administrativos, es decir, se le pide a las organizaciones públicas que llenen un formato con ciertos datos que se les van a pedir. Ahí, por ejemplo, donde se hacen los censos ¿cómo se llama? De los cerezos, ¿no? De los centros penitenciarios, de seguridad y justicia, de gobernanza urbana, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces lo van a encontrar en registros administrativos y estadísticas. Y también tenemos el sistema de cuentas nacionales, que igual tiene que ver, ¿no? Con cuestiones más económicas. Un ejemplo, nada más para que tomemos en cuenta cómo les da los datos el INEGI, vamos a tomar como un ejemplo el de registros administrativos y estadísticas. En este ejemplo, como pueden ver, es los accidentes de tránsito terrestres en zonas urbanas y suburbanas. O sea, ustedes pueden acceder al INEGI y pueden recabar información de cuántos accidentes de tráfico suceden en cualquier parte de la República, ¿no? En todo México, en Mérida, en Ciudad de México, en Guadalajara, etcétera. Y lo interesante que está manejando aquí el INEGI o de lo que ustedes pueden obtener información es lo siguiente. Tienen varias pestañas, esto va a depender del programa, pero generalmente manejan unas pestañas comunes como antecedentes que te dice de dónde nace el proyecto o cuál es la intención, el objetivo general del proyecto, ¿no? Que es lo que buscaba. Este es especialmente útil para saber pues, para qué querían hacer el proyecto. Su periodicidad, en caso de que sea un proyecto que se va a realizar de manera periódica, como en los censos, por ejemplo, en periodicidad dice que se va a realizar cada 10 años, o si es una encuesta o un proyecto que se va a realizar de manera única, como por ejemplo la encuesta nacional de adicciones que se realizó por única vez en el 2002. Luego tiene el diseño conceptual, qué elementos voy a medir, ¿no? Por ejemplo, quiero medir de adicciones, pero lo vamos a dividir a lo mejor en adicciones de sustancias legales, de sustancias ilegales, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, voy diciendo como que las áreas que va a evaluar mi proyecto. Tenemos, esta igual es muy importante, la tercera más importante también es la cobertura temporal, esto nos va a decir de qué año a qué año va a corresponder los datos que voy a recabar. Cuando es una serie de tiempo, como en estos registros administrativos de accidentes de tránsito y terrestres, pues a lo mejor te va a decir que va de 1970 a 2018, ¿no? Y que se sigue actualizando. Entonces, me da la información de la cobertura temporal de los datos que yo voy a recabar. Tenemos también la cobertura geográfica, esta también es especialmente importante. Recordemos que el INEGI me está dando información que conocemos como georreferenciada, es decir, me va a decir la zona geográfica de donde se recolectó la información. Ahora, como cuestión introductoria, y eso se lo van a topar con cualquier base de datos que ustedes analicen, la cobertura geográfica va a ser variante. ¿Ok? No todos los proyectos del INEGI tienen la misma cobertura geográfica, así como si ustedes recogen o abren una base de datos de la ONU o de la OMS, no todos tienen el mismo desglose geográfico. Entonces, por ejemplo, estos registros administrativos me parece que llegan hasta un nivel de desagregación municipal, ¿no? Tú puedes saber del municipio exacto cuántos accidentes de tránsito hay. Pero, por ejemplo, los censos y conteos de población y vivienda tienen incluso un desglose a nivel de manzana. Entonces, tú puedes saber en la manzana cuántas personas viven en esa manzana. ¿Ok? Otros, como por ejemplo las encuestas a hogares, tienen una desagregación a nivel estado. ¿Sí? E incluso algunas ni siquiera llegan a nivel estado, llegan a nivel región. ¿No? Entonces, tenemos la región sureste, donde incluiría Yucatán, Quintana Roo, Campeche. ¿No? Entonces, hay que leer muy bien la cobertura geográfica de mis datos. Algunos van a tener más detalle, otros van a tener menos detalle, y esto hay que tomarlo en cuenta cuando veamos
general son como que los elementos importantes. Todo esto se lo va a dar en todos los proyectos en INEGI. Toda base de datos les debe dar información de estos elementos para que ustedes puedan hacer un análisis apropiado y una toma de decisiones adecuada con los datos que van a tener. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer como actividad de aprendizaje 2? Les comentaba a sus compañeros al inicio de esta clase que hoy vamos a hacer una clase un poco más activa en cuanto a las acciones que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer en esta actividad de aprendizaje es que ustedes van a elegir el tema que van a llevar a lo largo de este semestre. ¿Ok? Todas las técnicas estadísticas que vamos a ver durante todo este semestre lo van a hacer a partir de un proyecto general que ustedes van a elegir. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, ustedes van a, como introducción, ustedes tienen que aportar un tema, el tema que ustedes quieran. Por un equipo puede decir, bueno, maestro, es que yo quiero trabajar cuestiones de seguridad y justicia, ¿no? Y otro equipo nos puede decir, maestro, yo quiero saber cuestiones acerca de las empresas que hay en México, ¿no? O yo quiero saber información acerca del impacto del COVID, ¿no? Ya vimos que hay una encuesta que tiene el INEGI de ello, ¿no? O yo quiero saber información de la ONU, ¿no? Quiero saber cómo la ONU trabaja de manera internacional el ataque a, ¿cómo se llama? El tráfico de drogas, ¿no? Y voy a utilizar una base de datos de la 1DC, ¿no? El tema que ustedes quieran es totalmente libre. Es importante que elijan un tema que les guste, y este es el primer consejo que les voy a dar. ¿Por qué? Porque es un tema que ustedes van a trabajar durante el semestre. Entonces, si ustedes eligen un tema que no les guste, lo van a sufrir mucho a lo largo del semestre. Entonces, tienen que hacer un tema que les guste, que les apasione, que les dé interés de leer acerca de ello, para que sea un poco más llevadero realizar el proyecto a lo largo del semestre. Entonces, por eso es libre. ¿Ok? Profesor, los equipos, ¿los va a hacer usted? ¿Podemos No. ser Ustedes lo van a hacer. nosotros? No, sí. Gracias. Ustedes lo van a hacer. ¿Ok? Siempre y cuando, ojo, sean de máximo 4 personas. ¿Ok? Ya se lo que van a decir, más nosotros somos 5, pues haz uno de 3 y uno de 2. ¿Ok? Entonces, máximo 4 personas. ¿Ok? Ustedes los eligen como ustedes quieran. Va a ser un equipo que ustedes van a llevar a lo largo del semestre. Nada más tomen en cuenta eso. ¿Ok? Maestro, yo odio a todos mis compañeros. ¿Puedo trabajar solito? Sí, puedes trabajar solito, pero nada más ten en cuenta que te voy a pedir la misma exigencia que le voy a pedir a un grupo. ¿Ok? O sea, las mismas rúbricas y los mismos elementos les voy a solicitar a todos, sea un equipo de 4 personas o sea un equipo de tú solito con Diosito, ¿no? O sea, va a ser la misma exigencia para la manera en la que tú formas tu equipo. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Primero, lo que necesito de manera inmediata es que me envíen el nombre completo de los integrantes de su equipo a mi correo. ¿Por qué? Porque yo lo necesito configurar en el Brightspace de tal manera que solamente una persona suba la tarea, ¿no? Y con esa ya le cuenta para todos. ¿Ok? Entonces, necesito que me envíen los integrantes a mi correo, por favor. ¿Ok? E insisto, 4 personas máximo. Si alguien no quiere, no se puede juntar. Profe, ¿de cuánto es el equipo? De 4 máximo, ¿ok? Si alguien no Ok. quiere hacer equipo, puede trabajarlo solito, pero tomen en cuenta Profe, que va a ser ¿podría una exigencia. ¿Sí? poner su... Ah, ya vi su correo, olvídelo. Eso ya, es mi nombre, julio.vega@nahue.mx. ¿Qué más? ¿A qué van a tener que hacer? ¿No? Ya una vez que me hayan enviado esto, mientras ustedes están trabajando, yo voy dando de alta a los equipos en la plataforma. ¿Qué van a hacer entonces? Lo que van a hacer es que van a seleccionar un tema de su interés, el tema que ustedes quieran, ¿ok? Y lo siguiente que van a hacer es que van a escribir en un documento en Word los siguientes elementos, ¿no? En formato de tabla de preferencia, ¿ok? Para que sea más rápido de calificar. Quiero que me digan el nombre de la base de datos del proyecto, ¿no? Por ejemplo, el proyecto es la encuesta de cohesión social para la prevención de la violencia y la delincuencia, ECOPRED, ¿no? Así lo manejan. Bueno, ese es el nombre completo. Quiero que me copien la dirección web de la base de datos para que yo pueda revisar que abra la base de datos y que sí puedan tener acceso a ella. Yo voy a tener que checar que si puedan descargar la base de datos o bien que al menos la puedan ver online para que al menos puedan copiar y pegar los datos en un Excel o donde lo vayamos a utilizar a lo largo del semestre. ¿Ok?
necesito que me señalen o que me definan la cobertura geográfica, ¿no? A lo mejor me van a decir, esta base de datos tiene una cobertura de todo México y llega a un nivel de desagregación municipal, ¿no? Alguien puede decir, esta es una base de datos de la ONU, toma información de todos los países, ¿no? Y llega a un nivel de país, nada más. Alguien me puede decir, esta es base de Pew Research Center, es información de Estados Unidos, toma información de cada distrito electoral de Estados Unidos, etcétera, ¿no? El que ustedes quieran, pero lo tienen que definir geográficamente, ¿ok? Lo más explícito que se pueda. También la cobertura temporal de los datos, ¿no? Esta base de datos es con información de 2014 o recoge información de 2010 a 2020, ¿no? O sea, ustedes van a poner la información acerca de dónde, el rango de fechas que involucran estos datos. Quiero que me digan también, ¿sí? A base de datos se refiere a cualquier página de internet, ¿no? Siempre y cuando cumpla esos criterios, ¿ok? Siempre y cuando cumple los qué. Esos criterios, que puedan tener acceso ustedes a ellos, a estos datos, que especifique la cobertura geográfica temporal, ¿no? Y que sea del tema que ustedes eligieron, ¿ok? Ok. Gracias. Van a describir brevemente el tema de la base de datos, ¿no? A lo mejor me van a decir, maestro, este es la encuesta nacional de victimización, ¿no? Y aborda temas de seguridad y justicia en México, bla, 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 ¿no? Incluso pueden poner el objetivo en el caso de los de INEGI, ¿no? Y me describen brevemente un párrafo final donde me dicen qué quieren hacer con esta base de datos, ¿no? A lo mejor ustedes me dicen, bueno, con esta base de datos, maestro, nosotros queremos ilustrar cómo en diferentes zonas de México existen diferentes percepciones de seguridad, ¿no? Cómo esto ha afectado a las personas, bla, 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 ¿no? O sea, ustedes van a decirme con esa base de datos qué es lo que quieren demostrar, ¿ok? ¿Qué van a hacer? Van a juntar todos esos elementos en un documento de Word, en un formato de tabla, donde toquen todos esos elementos señalados, ¿ok? La rúbrica que voy a utilizar para calificación ya está en la actividad que está en Brightspace. Entonces, ustedes pueden entrar a Brightspace y ustedes pueden revisar ahí mero qué es lo que voy a calificar de manera detallada, así como lo hicimos con la primera actividad de aprendizaje. ¿Ok? De todas formas, yo no me voy a desconectar, yo voy a estar aquí y voy a estar resolviendo dudas. Si alguien me dice, maestro, ¿qué le parece esta base de datos para mis compañeros? Queremos hacer esto, con mucho gusto, para eso voy a estar aquí, ¿ok? Insisto, la idea del día de hoy es que hagan la actividad hoy para que no se vayan el fin de semana con tarea adicional. De todas formas, la entrega final de esta tarea es a más tardar el domingo a las 23 horas con 30 minutos, ¿ok? Es decir, antes de la Ok, medianoche. prof. ¿Esta tarea hasta el Esta domingo? tarea. Ajá, a Ok. más tardar. Prof, le mandé ya el mail con los nombres de mi equipo para que cheque. Ahorita lo checo, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Yo lo de, o sea, la base de datos, ¿es de dónde vamos a sacar la información o es como se llama el proyecto? ¿Cómo se llama el proyecto? Si es un proyecto de INEX, es este proyecto, ¿no? Y yo voy a acceder, por eso le estoy pidiendo la URL, para que yo pueda acceder al proyecto y pueda ver que puedan descargar los datos de ustedes, ¿ok? Ok. ¿Algo más? Bien, si no hay más dudas, entonces, pues, les dejo continuar. Háganlo con sus equipos y mientras voy dando de alta los equipos en la plataforma de Bright. ¿Vale? Maestro, ¿para cuándo es esa tarea que acaba de mandar? A más tardar para el domingo, pero lo vamos a trabajar ahorita, ¿sale? Vale. Maestro, perdón por conectarme ahorita. He estado teniendo muchas fallas con mi equipo. No se preocupe, yo tenía miedo que se vaya la luz acá porque estaba lloviendo. Se iban a quedar sin clases, ¿qué pasaba? Muy bien, pues entonces adelante. Habían unos compañeros que me habían dicho ya que le comenté, ay, perdón, me tengo que ir. Le Sí, envié no se ya el preocupe. justificante por correo. Perfecto. Los que se Y tengan ya que quedé salir con por mi la equipo. actividad que habían comentado de la universidad, adelante. ¿Sale? Nada más pónganse de acuerdo con su equipo para que puedan avanzar con ellos. Sí, de hecho, María Ángel ya le envió el correo. Perfecto. Voy a dejar las diapositivas Bueno. puestas, ¿ok? Para que puedan Sí, ver nos qué es lo vemos, que les estoy prof. pidiendo. Gracias.
Claro que sí. Acá está preguntando una compañera sobre la cobertura geográfica, ¿no? Lo comento nuevamente. Cuando hablamos de cobertura geográfica, estamos haciendo referencia a hasta qué lugar geográficamente o de qué lugar geográficamente. Son dos cosas, ¿no? De dónde se obtuvo la información, a lo mejor fue información que se obtuvo en México, que se obtuvo en Europa, que se obtuvo en todo el mundo. Y dos, hasta qué nivel puedo yo desglosar los datos. Puedo obtenerlo, a lo mejor si es mundial, a lo mejor lo puedo desglosar a nivel ciudad, pudiese ser, o a lo mejor se queda a nivel país, o si es a nivel México, a lo mejor lo puedo desglosar a nivel estado, o incluso a nivel municipio, o incluso a nivel localidad, depende de hasta qué nivel de detalle tienen los datos, ¿ok? Generalmente esto te lo van a dar en los descriptivos de la base de datos, ¿ok? Entonces es poner dos cosas, de qué lugar está abarcando y hasta qué nivel de desglose puedo tener. Y también me preguntan el nombre de la base de datos del proyecto. Se pone el nombre del proyecto, sí, es el nombre del proyecto como esté en donde está, ¿no? O sea, si la base de datos del INEGI dice encuesta nacional de adicciones, ese nombre pone. Si Profe, dice base de datos ¿cómo se llama? De drogas de la 1DC, ese nombre pone. Sí, adelante. profe, entonces no tiene que ser solo de México. O sea, yo pensé que se refería al tema de que solo haber que México. O sea, puede ser un tema y me puedo meter a cualquier de otro país. A cualquier lado, así es, donde ustedes quieran, Ah, es ok. libre. O sea, les puse el ejemplo de México nada más porque pues es una de las bases de datos que nos ofrece Es más más bondades, fácil, ¿no? ¿no? Porque generalmente ya la información está desglosadita, pero si ustedes quieren abordar algo de la ONU o algo de Estados Unidos o algo Ah, ok. de O la sea, Unión puede ser de Europea, alcance. Ok. Ah, es- perfecto. Gracias, profe. sin ningún problema, ¿eh? Está totalmente libre. Platico nada más con su equipo y es el tema que ustedes elijan. Si alguien quiere decir, maestro, yo quiero hablar acerca de, no sé, el impacto del K-pop en todo México y quieren una base de datos del impacto del K-pop en todo el mundo, pues adelante, ¿no? O sea, pueden utilizarlo. Y lo que sí es que tiene que ser una base que pueda yo acceder porque le estoy pidiendo la URL para que yo pueda acceder a ello. ¿Sale? Adelante. Yo voy a estar aquí dando de alta a los equipos, entonces cualquier duda que tengan me pueden interrumpir sin problema.
No, está vivo. No, ok. ¿Qué pasó? Prof, ¿hay algún problema si estamos checando una base de datos del INEGI, ¿ok? Entonces, estamos viendo que pues como que los datos, bueno, al menos acá en la tablita que aparece, acaba en el 2018. Entonces, ¿hay algún problema si nuestra recolección de datos no es tan apegada al año actual? No, sin ningún problema. De hecho, va a ser una cuestión que van a ver comúnmente. ¿Ok? Muchas veces los datos estadísticos generalmente tienen cierto lag o cierto retraso. Jamás van a tener los datos muy actuales de sus bases de datos. Es raro que lo tengan. Algunos países lo manejan así, pero porque tienen un sistema de gestión institucional que permite una actualización casi en tiempo real, pero la realidad es que la mayoría de las veces van a tener datos de un año atrás, ¿no? Lo más reciente que puedan, ¿ok? Ok, gracias, prof. De nada. Eh, Profesor, tengo una duda. Dime. En la indicación 2 que dice selecciona un tema de tu interés en cualquier base de datos que desees especificar en un documento en Word, ¿tenemos que enviarle el correo con los nombres del equipo y el documento o el correo con los nombres esa parte? Esa parte, el nombre de los integrantes, ¿vale? Es nada más para que le dé de alta en la plataforma del Brightspace, ¿vale? Ah, ok, gracias, profe. De nada. Maestro, le mandé un link a Zoom. No sé si pueda checarlo y ver si es algo así o es algo más como que con tablas y datos. Claro que sí. A ver, permítame un momentito. Sí, sí, sí.
Ok, lo que tienes es más bien un reporte de estadísticas. Lo que necesitas es algo que te dé la base de datos de eso, ¿no? Es decir, que te esté desglosado a lo mejor por país o por persona, ¿ok? Ok. Sí, sí. Ok. Gracias. De nada. Profe, yo igual le mandé aquí en el chat de Zoom, o sea, no sé si es igual así se refiere a una base de datos, así, no sé si podría checar, Claro que sí. A ver, permíteme un segundo. Lo por checo. favor. Sí, está perfecto, base de datos. Ujú, sí, y Es te lo que descarga. ya, no sé, ándale, si lo puede descargar, si así está bien o no. Sí, es un formato de base de datos. ¿Se acuerdan que los vimos casi creo que 2 o 3 clases? Vimos diferentes formatos y uno de esos es el punto .csv. Está bien, Ajá, yo lo veo bastante bien. ok, gracias. De nada. Profe, mister, ¿Qué onda? ¿Qué pasó? una pregunta. ¿Al correo que le tenemos que enviar solo es el nombre del equipo o todas las indicaciones que están abajo? Solo el nombre del equipo, ¿sale? O sea, el nombre de los integrantes. Completo, por favor, porque la verdad es que no los conozco bien todos. Perfecto, Tenemos hasta el profe. domingo, ¿no, profe? A más tardar en la noche. Para entregar el Word, sí. ¿Sale? Gracias. Pero fue una pregunta, tiene que estar lo más actualizado posible, ¿verdad? Es que me salió de 2016, pero no, ¿verdad? Está muy atrás. No, 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 o sea, no hay ningún problema. Es un ejercicio, es para que nosotros practiquemos lo que vamos a ver durante la clase. No hay problema si es del 2000, ¿qué? ¿2006? 16. Ah, dice, no, no está tan atrasado. Está bien. Ok. Gracias. De nada.
Profe, Sí, ¿qué pasó? si me sale un diagnóstico, no es lo mismo, ¿verdad? O sea, que me salgan los Mm, datos. Esa parte, ¿no? no sé, pásame el link y te lo checo. Ok. Es que puede ser que sí, pero puede ser que no. Depende de cómo esté la información. Yo lo recibí, ahorita lo checo. No, ese sería, María Ángel, sería más como, eh, esta sería más bien un reporte, ¿sale? Hecho más o menos algo que Ok. ustedes van a hacer al final de la materia. Necesitas la base de datos completa. Creo que de tu tema lo vas a encontrar en la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, ¿sale? Luego Ok, léalo, sí. gracias, profe. De nada. Adelante, Nelly. ¿Cuál es la duda? Profe, por favor, ¿podría explicarlo sobre la cobertura temporal de datos? Sí, la ¿Qué cobertura temporal se refiere en los datos cuando fueron recolectados, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor es la encuesta nacional de victimización del 2017, entonces uno pondría que los datos fueron colectados de tal fecha, ¿no? De enero del 2017 a junio del 2017. Lo más específico que se pueda, si la base de datos no te da tanto detalle y solo puedes decir es de tal año, también puedes poner nada más eso, ¿no? Pero de preferencia trata de identificar lo más específico que puedas, el rango específico en el que fue recolectada la información, ¿sale? Muchísimas gracias. De ¿Le nada. podemos enviar nuestro link y nos dice si está correcto o estamos perdidos? Claro que sí, Gracias. por eso me pagan.
Maestro, ya me tengo que retirar por lo que le comenté. No te preocupes, adelante. Ahí te puedes de acuerdo con tu Gracias. equipo. Sí, muchas gracias. Ya lo recibí, Nelly. Déjame checo. Gracias. Ok, tú tienes ahí... la información que te va a dar esa base de datos, o más bien esa información del INEGI, ya está procesado. Lo que yo necesito es que ustedes procesen los datos, ¿no? Entonces, me voy a regresar un poquito a las diapositivas, ¿vale? Y yo les comentaba que para que ustedes revisen proyectos de INEGI donde tengan las bases de datos, digamos que en bruto, tienen que irse a datos y a programas, ¿ok? Porque si solamente le dan a datos y eligen los temas del INEGI, estos temas que están viendo en pantalla, que dice agricultura, catastro, comercio exterior, construcción, son elementos que ya están procesados por INEGI. Yo necesito que ustedes aprendan a procesar esos datos, ¿no? Lo que van a obtener al final de cuentas es un resultado similar al que me enviaste. Entonces, cuando tú vas en datos y en programas, tú vas a encontrar estos programas en particular que maneja el INEGI, eliges alguno de esos que te llaman la atención, de estos va a tener a su vez varios proyectos, ¿no? Como este de registros administrativos de accidentes de tránsito terrestres, eliges el que a ti te guste y a partir de allá eliges el proyecto y los datos que vas a obtener, ¿sabes? No sé si me expliqué en el... Ok, profe, gracias. De Sí, nada. creo que sí. De todas formas, si buscas alguno y quieres que lo cheque, me dices y me mandas el link, ¿vale? Perfecto.
Profe, le mandé algo. Es que no sé si en esa página entrar, porque no me ha salido de qué datos exactos, me ha salido más como que reportes. A ver, déjame temporales. Ujú. No, sigue siendo un reporte, pero déjame ver si por acá puedo encontrar la base de datos. Gracias, profe. Porque sí debería haber. Ok, vas a entrar a... Bueno, te lo voy a copiar acá en el chat más fácil. Gracias, profe. Ahí tienes, dale. Sería que cheques a ver si hay el dato que necesitas en particular. Anabit, ya recibí el de ustedes. Gracias, Dale. profe. Déjame checo el de ustedes, Anabit. Maestro, ya le llegó un correíto por ahí. Esteban. Ya lo recibí. Ya les di de alta en la plataforma. Listo. Profe, ya, bueno, me imagino que pasó lista temprano, ¿verdad? Bueno, empezando la clase. No, no te preocupes. O sea, le puse asistencia a todos porque comenzamos con el tema porque algunos iban a ir. Y ahorita que termine la clase, yo checo en Zoom quiénes aparecen conectados y a partir de ahí ya quito asistencias a los que no se conectaron para nada. Tenemos máximo el domingo para mandar todo esto, ¿no? En el Word. Ujú. Ok. Así es. Gracias. De nada. Prof, le puse un link en el Zoom. Puede checar si ahí sí vale o si no, Claro no que vale. sí, nada más permítame un momentito. Claro. La información que me pasaste, Anaví, está muy bien, nada más, pues está, ustedes lo van a tener que capturar nada más, ¿sale? Porque ustedes lo obtuvieron en un documento ya publicado. No pasa nada, nada más ustedes van a tener que capturarlo, ¿saben? ¿Sea ponerlo en las referencias o a qué se refiere? No, o sea, por el momento así está bien, ¿no? Pero cuando vayamos a hacer el análisis de los datos, ustedes van a tener que pasar esta información en Excel, la información que ustedes quieran analizar. Ah, sí. ¿Sale? Pero está bien, está muy bien. Vamos a ver el de Jesús, ¿verdad? Tú me mandaste uno. Sí, espero si haya sido el link de verdad. Vamos a ver. Sí, está bien, conozco esa base de datos, la puedes utilizar, te debe dar los datos en donde dice, déjame ver, no está tan sencillito, pero está en, déjame nada más asegurarme que sí te dé la base de datos. Sí, gracias. Te lo va a dar
pero te lo está dando en manera de texto. Nada más toma en cuenta que a lo mejor ustedes van a tener que capturar los datos. Pero de manera alternativa, siempre en registros administrativos donde dice vitales, hay uno que se llama mortalidad. Me parece que también los puedes descargar desde allá. ¿En dónde? Siempre allá en registros administrativos hay unos que se llaman vitales y hay unos que se llaman mortalidad. Ok. Y donde aparece donde dice tabulados, voy a dejar de compartir rápidamente y te voy a compartir mi pantalla. En el registros administrativos que está acá, te vas donde dice vitales. En vitales está mortalidad. En mortalidad, en tabulados, va a aparecer esa información. ¿Sale? Te irías a cualquiera de estos. De todas formas, acá está toda la información de los tabulados. Le das en más y te puedes obtener todo lo que te pido, ¿no? Diseño conceptual, cobertura temporal, cobertura geográfica. ¿Ok? Ok, bro. Gracias. ¿Ah? Oigan, voy a dejar de grabar. Se me olvidó que estoy grabando la clase y no estamos haciendo nada. Van a ver 1 hora de vernos las caras.